Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8. Un texto muy familiar. Primera de Juan 4, 8. Dice la escritura: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Maravilloso. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. 2 veces aparece la expresión Dios es amor. Y este Dios es muy importante, hermanos, porque esto implica no solamente que Dios tiene amor, y lo tiene, no implica solamente que Dios ha derramado su amor sobre nosotros, como dice Romanos capítulo 8, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Esto implica mucho más, y es que Dios es. Dios es amor. Cuando se estudia teología propia, es decir, los atributos de Dios o quién es Dios, casi siempre el punto de partida, y no nos vamos a meter en esa parte hoy, pero casi siempre el punto de partida es la pregunta: ¿qué es Dios? No quién es Dios. ¿Qué es Dios? Porque al decir quién es Dios, esa palabra quién es muy para criaturas. Cuando Moisés le pregunta, ¿cierto? Porque Moisés, usando el lenguaje humano, bueno, y si me preguntan quién me envió, ¿yo qué les digo? Es interesante que el Señor no usa un nombre propio, digámoslo así, como Jehová de los ejércitos o el Dios de Israel, sino que Él dice: yo soy. Yo soy el que soy. Dígales: yo soy, me ha enviado. Y la manera de describir a Dios es decir: Él es el que es. ¿Qué es Dios? Él es. Y es interesante que en las Escrituras, para hablar de Dios, para referirse a Dios, solo hay tres aspectos, digámoslo así, que las Escrituras dicen que Dios es. Bueno, la Biblia lo describe: Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios es todo suficiente, omnisciente, soberano, etc. Pero algo que lo describe a Él como su esencia. Porque al decir Dios es amor, lo que estamos diciendo es: su esencia es amor. En Juan 4:24 nosotros vemos que dice el pasaje, ¿cierto? Y solo me centro en esa parte que dice: Dios es espíritu. Esa es uno de los lugares o de las descripciones de la esencia de Dios. Había un teólogo, me parece que era Louis Berkhof, que decía en su teología sistemática, creo que él está citando a, no sé si es Agustino, a Ireneo, a un padre de la iglesia, que para él describir a Dios, él decía: Dios es esencia y existencia. Dios es esencia y existencia. ¿Qué significa eso? Él existe porque existe. Él es, porque Él nunca comenzó a ser. Él nunca comenzó a existir. Y claro, esto nos vuela la cabeza.
Cuando era pequeño yo pensaba mucho en eso. Y yo quería una respuesta y nadie me la daba. ¿Quién creó a Dios? ¿Cierto? En la ignorancia, en la tal vez inocencia de un niño, no en el sentido, no inocencia en el sentido que es un niño sin pecado, no, sino en el sentido de la ingenuidad de un niño. Yo decía, bueno, pero ¿quién hizo a Dios? Y la respuesta es no. O sea, en un libro de William MacDonald, él hablaba de un libro que se llama Único en Majestad, muy bueno, lo recomiendo. Habla de los atributos de Dios. Él habla de esa pregunta, porque él daba charlas en universidades y le hacían mucho la pregunta, bueno, ¿será que Dios es capaz de crear una piedra tan grande, que Él no sea capaz de alzarla? Y la respuesta del hermano es, hay una gran necedad en la pregunta. Hay una gran necedad en la pregunta, porque si Dios, o sea, Dios todo lo puede. Y la pregunta tiene una trampa, ¿cierto? Porque si él respondía, sí, Dios puede hacerla, bueno, entonces no es capaz de levantar la piedra. Entonces eso implicaría que no es Dios. Pero hay preguntas muy necias, entre ellas las preguntas que los niños hacen, o algunos jovencitos, bueno, ¿y quién hizo a Dios? La respuesta es, Él no fue hecho. Él es existencia en el sentido de que Él existe desde siempre y hasta siempre, por la eternidad. Él es eterno. Estudiar la eternidad de Dios es algo maravilloso. Dios es eterno, nosotros no. O por lo menos no como Dios. Porque Dios existe desde siempre, nosotros comenzamos a existir. Claro, vamos a existir por la eternidad. Esa es una de las bendiciones y de las muestras del amor de Dios, que vamos a existir por la eternidad disfrutando de Él por la eternidad. No existimos desde la eternidad, Dios nos creó, pero existiremos por la eternidad. Dios es espíritu, dice la Escritura en el pasaje que citamos hace un momento. Esto habla de que en esencia Dios no tiene una forma visible, Él es invisible, dice la Escritura, al Dios invisible, dice 1 Timoteo 1. Hay muchos pasajes que hablan de que Dios es invisible, de que Él no tiene una forma física, cuando en las Escrituras, ¿cierto? Hay muchos pasajes que hablan de que Dios es invisible, de que Dios es espíritu, pero también hay pasajes que hablan de que Dios tiene manos, que Dios tiene ojos, que Dios tiene pies. Pero hay una palabra que el hermano Hernando ha dicho varias veces, es un lenguaje antropomórfico, es decir, un lenguaje humano. La palabra antropos significa hombre o ser humano, y morfia o morfos es forma. Entonces la Biblia nos habla de esa manera para que nosotros podamos comprender. Ahora bien, hay otra palabra, otra expresión, Dios es luz. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz. Él lo ilumina todo, Él lo llena todo, y está hablando de una luz en su esencia, una luz de la majestad, del poder, de la magnificencia de un Dios grande, de un Dios totalmente santo, totalmente justo, totalmente puro. Esa es la esencia de Él. No hay nada de oscuridad en Él. Y el tercero es precisamente el amor. Dios es amor. ¿Cómo nosotros podemos ver el amor de Dios? O sea, el amor es algo que no se puede palpar, digámoslo así. Cuando hablamos de amor, yo tengo amor para mi esposa,
yo amo a mis hijos, yo amo a los hermanos de la iglesia. Ese amor no lo podemos ver per se, es decir, en sí mismo no podemos ver ese amor. Si el hermano Dubán dice yo amo a mi esposa, nosotros no podemos ver ese amor esencialmente, lo vemos en las acciones del hermano, ¿cierto? Lo vemos en que es un esposo fiel, en que es un esposo responsable, en que es un esposo respetuoso, que quiere lo mejor para su esposa, etcétera, etcétera. De esa manera es que nosotros podemos ver el amor de Dios. Ahora bien, Dios es amor en existencia y nosotros podemos ver el amor de Dios por medio de las obras de Dios. Y la muestra más grande del amor de Dios fue la obra de Cristo en la cruz. Entonces, más que una descripción, esa es su esencia, Él es amor. Vamos a mirar algunos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Vamos a Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio 7:7, donde vemos que el amor de Dios no está influenciado. No había nada en usted y en mí, no había nada, absolutamente nada, que influenciara el amor de Dios. Mire lo que dice este pasaje: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Jamás ningún hombre puede hacer algo para influenciar o mover a Dios a que tenga amor por Él. En otras palabras, nadie jamás se ha ganado el amor de Dios. El pueblo de Israel, del cual está hablando este texto, ellos se jactaban y se creían mucho. Ellos se creían más que otros pueblos y ellos pensaban dentro de sí: Dios nos escogió a nosotros para ser su pueblo porque somos el mejor pueblo. Por ser los mejores, Dios nos miró. ¡Wow! ¡Qué pueblo tan puro! ¡Qué pueblo tan perfecto! Yo los voy a escoger para que me representen en la tierra, para que mi nombre sea esparcido por la tierra por medio de ellas. Yo les voy a dar un pacto, yo les voy a dar unas promesas. Pero Dios les dice: no fue por ser mejores que los otros pueblos. ¿Por qué los escogió Dios? Eran los más insignificantes. Tremendo esto. Seguramente los descendientes de Ismael eran mucho más fuertes, más estrategas en la guerra. Seguramente los descendientes de Jafet eran más numerosos, los descendientes del otro hijo de Noé. Pero no, Dios no estaba mirando lo grande del pueblo, como en el caso de David, ¿recuerdan? Dios no lo escogió por ser el más fuerte, por ser el mejor, por ser el más imponente. ¿Por qué lo escogió Dios? Por su voluntad. Porque fue su voluntad, porque Él lo amó, porque Dios quiso amarlo. Dice la Escritura que Samuel le dice a Saúl: yo me he provisto de un hombre conforme a mi corazón. Y eso no significa que el corazón de David era como el de Dios. La idea es: mi corazón, mi ser, es decir, yo, Dios,
es mi voluntad, está en mi corazón que sea David. Yo lo amo, yo quiero que sea él. De la misma manera dice este pasaje, el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Jehová os amó. Hermanos, yo estoy seguro que todos nosotros nos podemos identificar con este pueblo. Dios no nos escogió, o Dios lo escogió a usted por ser especial, por ser más especial que su vecino del frente, por ser más santo, más justo, por haber hecho más méritos que los que están en la cantina en este momento. No. Si hicimos méritos para merecer algo, es para merecer la condenación. Para eso sí que hicimos méritos. ¿Por qué nos escogió Dios? Si habían personas mejores que nosotros. Habían personas tal vez más inteligentes que nosotros, más nobles, más sabias, más honestas, más justas, ¿o no? ¿O no hay personas muy sabias, muy justas, muy honestas en el mundo? Muy misericordiosos, muy bondadosos. Pero es que eso no es suficiente. Necesitamos de esa bondad, de ese amor especial de Dios. Este es un amor especial. Este no es un amor general, un amor benevolente. Dios, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, no me quiero adelantar. Es un amor especial que Dios tuvo para con ese pueblo, por cuanto que Jehová os amó. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Porque lo amó. ¿Por qué escogió Dios a cada uno de nosotros? Porque nos amó. Nos amó. Segunda Timoteo 1:9. Segunda Timoteo 1:9. Dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Usted sabe qué significa esa expresión, antes de los tiempos de los siglos? Eso significa desde la eternidad. ¿En qué momento en la eternidad? No sabemos. Pero esto no fue hace 2000 años. Cuando un hebreo quería expresar la eternidad, ellos usaban muchas expresiones. Antes de los tiempos de los siglos, como en este caso, o desde antes de la fundación del mundo. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Cierto? Aparece mucho en las epístolas de Pablo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y aquí dice, ¿antes de qué? Antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, nosotros no somos eternos porque no somos Dios, pero sí estamos en el corazón de Dios desde antes de los tiempos de los siglos, desde la eternidad, porque un Dios eterno, sus pensamientos son eternos, sus planes son eternos. ¿Saben, hermanos, qué implica? ¿Qué implicación tiene si a Dios se le ocurriera hacer algo nuevo? Eso implicaría que Dios no es Dios. Tremendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si a Dios se le ocurre hoy algo nuevo,
wow, uy, se me ocurrió esto, voy a hacerlo, no sería Dios. Porque Dios no solamente es eterno y sus pensamientos son eternos, sino que Él es omnisciente. ¿Qué significa esa palabra omnisciente? Que todo conocimiento, toda ciencia, todo lo sabe. Job lo dice: ahora, Señor, entiendo que tú todo lo sabes. Y ese todo lo sabes no solamente implica las cosas que suceden, sino lo que sucedió desde la eternidad, porque Él lo planeó y lo permitió. Y sabe todo lo que sucederá por la eternidad. Podemos pensar, pero bueno, entonces ese Dios es muy grande. Claro, Él es infinito. Él es infinito, Él es eterno en todos sus atributos. Cada atributo de Dios es eterno. La sabiduría de Dios es eterna, el conocimiento de Dios es eterno en todos sus sentidos. El amor de Dios es eterno, y desde antes de los tiempos de los siglos, porque no hay una manera de expresar esa cantidad tan grande de tiempo que ni se puede medir. Los escritores, bueno, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue fundado el mundo? Pues no sabemos la fecha exacta, ¿cierto? Pero fue hace mucho tiempo, muchísimo antes Él nos escogió. Y muchísimo antes dice que Él nos llamó. El versículo 9 que leíamos, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, gloria al Señor, y la gracia que nos fue dada en Cristo. Qué amor tan infinito. Primera de Juan 4:19. Vamos otra vez allí a Juan. Primera de Juan 4:19 dice este pasaje: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie, absolutamente nadie puede decir: haz que yo amé a Dios, yo tuve amor por Dios y le busqué, fui tan inteligente que yo dije, no, esta verdad tan maravillosa yo tengo que aceptarla, recibirla. No. ¿Sabe qué dice? Creo que es Lucas 10:19. Pasaje muy conocido. No es. Yo creo que es 19:10. Sí, 19:10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Él nos buscó, Él nos salvó, pero desde la eternidad Dios nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Ese amor, hermanos, trasciende. El amor de Dios trasciende la historia de la humanidad, lo que conocemos de la historia bíblica. Es un amor que trasciende, porque es desde antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, ahorita hablábamos de que Dios no tiene principio. Él es eterno, eso es lo que implica la eternidad. Él no tuvo principio, y dice la Biblia que Dios, ¿qué es? En esencia, amor. Ese amor, hermanos, eterno de Dios, ese amor eterno de Dios fue hacia sí mismo, hacia su Hijo, hacia el Espíritu Santo,
y viceversa. El amor de Cristo fue hacia sí mismo, hacia su Padre, ¿cierto? Hacia el Espíritu Santo. El amor del Espíritu Santo fue hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia sí mismo. Pero no solamente, ese amor lo fue también para con nosotros. Dice el profeta Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Un hermano o hermana que quiera leer este texto con voz fuerte. Alguien que también busque Juan 17:24. Y otro hermano, Efesios 1:4 al 5. Jeremías 31:3, Juan 17:24 y Efesios 1:4 al 5. El que tenga. Se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo con amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Podría alguien decir, bueno, ¿a quién está hablando ese pasaje? ¿Está hablando a Jeremías? ¿Está hablando al pueblo de Judá? ¿A quién está hablando? Pues uno podría mirar el contexto. Bueno, se refiere al pueblo de Judá, pero también se refiere a Jeremías. Pero nosotros no estamos ajenos, porque nosotros también hacemos parte de ese pueblo de Dios. Y nosotros no somos un accidente. Yo tengo problema con lo que algunos hermanos creen al decir que la iglesia es un accidente. Pues no lo dicen así. ¿Cómo dicen? La iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. Como Israel rechazó a Cristo, entonces plan B. Y muchos ven a la iglesia como un pueblo de segunda categoría, pero no. Dios no tiene hijos preferidos. El amor de Dios es imparcial. Dios no es como nosotros. Obviamente nosotros amamos a algunas personas más que a otras. Usted no ama a sus hijos lo mismo que ama a los hijos del vecino. Claro, no debe haber parcialidad en la iglesia. Que nuestro amor en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, dice las Escrituras. No debemos amar a cierto hermano más que a otro. No es que este hermano tiene más plata, o no es que este hermano es más formal conmigo. No, debemos amar la iglesia, porque debemos aprender de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, esta palabra, con amor eterno te he amado, no es algo que sea solamente para Jeremías y sus contemporáneos, sino que es algo para nosotros. Podemos decir, yo estoy aquí, soy cristiano, soy un hijo de Dios, porque Dios me amó desde la eternidad, porque Él me amó con amor eterno, y usó medios, usó gran cantidad de medios para que nosotros escucháramos ese evangelio. Una emisora de radio como el hermano Hernando, un predicador que me tocó la puerta como en el caso de algunos otros, alguien que usted se encontró por el camino y le dio un tratado y usted se puso a conversar, alguien que la invitó a la iglesia, un familiar. De muchas formas, todos esos medios también el Señor los puso en nuestro camino, porque si de nosotros dependiera, estábamos en el mundo aún. Gloria al Señor por su amor tan grande. ¿Alguien tiene Juan 17:24?
Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Ese amor en esencia es eterno, y en cuanto a planes de Dios, en cuanto al plan de Dios, es eterno hacia nosotros. Pero ese amor fue manifestado en la Trinidad desde antes de la fundación del mundo, que es la expresión que el Señor Jesucristo usa aquí para decir que desde la eternidad ha habido amor entre los miembros de la Trinidad. Dice que me has amado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué quiere decir según el puro afecto de su voluntad? Porque Él quiso. ¿Por qué nos amó el Señor? Porque quiso. ¿Recuerdan el pasaje que leímos en Deuteronomio? ¿Por qué escogió Dios a ese pueblo si era el más insignificante? Porque os amó y quiso. Esa es la idea del pasaje, porque Él quiso amarlos desde el principio. Dice el pasaje que leyó la hermana que fuimos predestinados, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en amor. Versículo 5, en amor. Todo lo que Él ha hecho en nosotros ha sido por su amor, en amor. El amor de Dios no solamente es eterno, como les decía ahora, hay una relación entre los atributos de Dios. El amor de Dios es soberano. El amor de Dios es soberano. ¿Qué significa ser soberano? O cuando hablamos de soberanía, la soberanía de Dios implica que Él como Señor, que Él como el Rey de todo, visible y lo invisible, Él puede hacer con lo suyo lo que Él quiera. Él es cierto, eso habla de señorío, de gobierno y de que puede hacer lo que Él quiera. De hecho, Él hace lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere. ¿Podrá decir el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Somos simples vasos. Él es soberano. Señor, ¿por qué nací en Río Sucio? Señor, ¿por qué nací pobre? ¿Cierto? Quejas de la gente que no escucha. Aún hombres héroes de la fe como Job. Señor, ¿por qué no fui un abortivo? ¿Por qué no me morí en el vientre? Me hubiera evitado tantos dolores, tantos problemas de la vida. Y varios otros en las escrituras dijeron lo mismo. Pero el hombre es tan necio que él piensa que puede troncar los planes de Dios. No sé si vieron una noticia de un muchacho que le aplicaron la eutanasia. La verdad yo no lo veía tan grave. Tiene más, el hermano Román lleva más de 30 años en una condición peor. ¿Troncó los planes de Dios? No, ¿cierto? No. Ellos piensan que los pueden troncar, ¿cierto? Y aquí entramos como en un tema complejo de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios. Pero aún el pecado de nuestro corazón está predestinado por Dios. Y ese hombre es responsable porque es un asesinato. No matarás, incluye mi propia vida. Es un suicidio. Y los que participaron en esto pues también darán cuenta a Dios por participar en esto.
Pero este hombre es responsable delante de Dios, aunque a Dios no se le escapó nada de sus manos. Tremendo, ¿cierto? Claro, nosotros tenemos libre albedrío en ciertas cosas, ¿cierto? En ciertas decisiones diarias. A veces hacen preguntas también, digámoslo así, un poco necias. Entonces Dios ya sabía que yo me iba a poner una camisa verde hoy, que me iba a poner los tenis, ¿cuáles tengo? Negros. O sea, son cosas que suenan necias y pequeñas, pero sí. Porque si Él no lo sabía, no sería soberano. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de un pajarito que no cae a tierra sin la voluntad del Padre? Eso es soberanía. Hermanos, el amor de Dios es soberano. Romanos 9:13, porque se me está acabando el tiempo. Romanos 9:13. Claro, el problema con el hombre es que quiere entender absolutamente a Dios. Pero no podemos comparar nuestros pequeños cerebros, nuestro limitado conocimiento con el conocimiento de un Dios eterno. Dice la Escritura, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Chocante este pasaje, ¿cierto? Un pasaje chocante para muchas personas. Yo creo que les he contado la anécdota varias veces, pero lo voy a volver a hacer. Se cuenta de que una vez una hermana se le acercó a Spurgeon, Charles Spurgeon, y le dijo: hermano o pastor Spurgeon, es que yo no entiendo un pasaje de Romanos 9:13, yo no lo entiendo. Hermana, léalo, ¿qué dice? Es que ese pasaje dice: a Jacob amé y aborrecí a Esaú, yo no entiendo. Y el hermano le dijo: yo tampoco. Y cuando la hermana se iba a ir, él le preguntó: hermana, pero venga, ¿cuál es la parte que no entiende? ¿Cómo es posible que Dios haya aborrecido a Esaú? Y Spurgeon le dice: no, hermana, eso yo lo entiendo muy bien. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Hermanos, porque todos somos dignos, todos éramos merecedores del aborrecimiento de Dios. Ahorita decíamos al principio, ninguno de nosotros merece ni merecía el amor de Dios. ¿Por qué nos amó? Porque Él quiso. ¿Cierto? Estamos de acuerdo, ¿cierto? De la misma manera, todos nosotros éramos parte de una masa grandísima, de una misma masa. Usted puede leer el contexto, que todos merecíamos ser aborrecidos, merecíamos todos el aborrecimiento de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos condena, pero Dios nos amó, Él quiso amarnos como a Jacob. Eso es soberanía. A Jacob amé y a Esaú aborreció. ¿Por qué aborreció Dios a Esaú? Ahora, ¿por qué amó Dios a Jacob? Es difícil, como dice Spurgeon, yo no entiendo. ¿Merecía Jacob el amor de Dios? No. Un engañador, ¿cierto? Un hombre, un vivo, ¿cierto? Nosotros les decimos vivos a esas personas así. Usurpador, engañador. No merecía, ¿cierto? Humanamente hablando, no lo merecía. Pero como no es por merecimientos, Dios lo amó desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, lo amó, lo escogió. ¿Y qué pasó con Esaú? Dios no lo amó. Dios no lo amó con ese amor especial con el que amó a Jacob. Claro, hay un amor benevolente, pero hay un amor especial que solamente es para sus hijos, para nosotros. Por eso creímos.
Hay otro pasaje que habla del amor grande, del amor infinito. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Un amor grande, un amor infinito, si lo vamos a medir. Juan 3:16, porque de tal manera, ese tal nos habla de algo grande, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo. Este pasaje también parece ser el más fácil de la Biblia, pero es complejo, porque cuando dice que Dios amó al mundo, no se está refiriendo a cada una de las personas o de los habitantes del mundo. No, Él no amó de la misma manera a los 8.000 millones de personas que hay actualmente, casi 9.000 ya, de personas que hay en el mundo, porque si los hubiese amado a todos de la misma manera, todos serían salvos. ¿Cierto? La idea es, Dios amó no solamente de entre los judíos, sino que amó también de entre los gentiles. Por eso dice, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Efesios 3:19, refiriéndose al amor de Cristo, que es un amor que excede todo conocimiento. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. No podemos medir por longitud, por anchura, por altura, porque excede nuestro conocimiento. Es un amor grande. El amor de Dios es inmutable también. Dice Juan 13:1, Juan capítulo 13, versículo 1, que Él amó a sus discípulos hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, eso en el pasaje hay una implicación de que ese amor es hasta el fin, pero no hasta el fin del ministerio de Cristo en la tierra. Es una idea de un amor que fue, que era y que será, y que no cambiará. Santiago 1:17, Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entre ese don perfecto está el amor de Dios, y en ese amor podemos decir, como Dios es amor, podemos decir, en el amor de Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Hay un atributo de Dios que se conoce como la impasibilidad de Dios. La impasibilidad de Dios implica y significa que Dios no está controlado por sentimientos como nosotros. Ahora, eso no significa que Dios no sienta, pero no es como nosotros. ¿Nuestro amor varía o no? ¿Cierto? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una mujer casada, ¿cierto?, que ha tenido un mal matrimonio, decir, es que el amor que yo sentía por mi esposo, ¿cierto? En consejería bíblica a veces escuchamos esa expresión, ya no siento, ¿cierto? Todavía lo amo, pero ya no como antes. Los hijos, ¿cierto? Algunos amaban a los padres cuando eran niños, crecen y resulta que aborrecen a los padres. Conozco un caso de una muchacha que dice que aborrece a su madre.
y ya murió y la sigue aborreciendo. Tremendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el amor humano cambia, pero en el amor de Dios no hay, o sea, tal vez hayamos caído en algún pecado, tal vez hayamos caído bajo, ¿cierto? Tal vez nos hayamos desanimado, devuelto atrás, pero si somos sus hijos, Él nos ama igual que en el momento en que creímos. Ahora, si alguien no es su hijo, pues es porque Él no lo amó, ¿cierto? Y aquí entramos en una cuestión que no me quiero meter tampoco, pero la idea es: el amor de Dios no cambia. ¿Porque Dios qué? Porque Dios no cambia. Él es inmutable. Eso significa la palabra inmutable. Ya leímos Juan 13:1. Hay otro versículo en Cantares 8:6. Cantar de los Cantares 8:6. El Cantar de los Cantares. Entre todos los cantos y cantares, Salomón dijo: este es el cantar de los cantares, el mejor de los cánticos. Capítulo 8, versículo 6 dice: bueno, el 7, bueno, el 6, sí, el 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Claro, aquí está en el contexto hablando de el amor de Salomón con la tsunamita, pero nosotros no debemos reducir este libro de Cantar de los Cantares solo al amor romántico entre una pareja. Hay algo más. Hay una clase pendiente de hermenéutica sobre los libros poéticos y ahí vamos a ver un poco de esto. Hay algo más en estos libros. La idea aquí también es el amor de Dios para su pueblo. Y claro, es que es poesía. El amor de Dios para su pueblo jamás será apagado. Jamás. Romanos 8, 35, 39 dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, por la obra de Cristo es que estamos hablando de eso tan maravilloso, y de ese amor nada nos puede separar. La idea es no que haya algo que nos aleje del amor de Dios, o que haya algo que haga que el amor de Dios por nosotros cambie, sino que la idea es que por Dios ser amor en esencia, es imposible que nosotros dejemos de ser amados por Dios. Voy a repetir esto. Por Dios ser amor, en esencia Él es amor. Por esa razón nosotros, sus hijos, nunca vamos a dejar de ser amados. No tanto porque no haya algo tan grande que nos pueda alejar del amor de Dios, no porque no haya, y no lo hay, ¿cierto? No lo hay, no porque no haya alguien tan poderoso que nos pueda arrebatar de la mano del Padre, no lo hay ni lo habrá, pero no solamente por eso, sino porque Dios es amor. Porque Dios es amor, por eso jamás dejaremos de ser amados. Porque si Dios nos amó desde el principio, eso quiere decir que nos amará por la eternidad con el mismo nivel de amor, un amor grande, infinito. Dice también la Escritura que el amor de Dios es santo. Bueno, en 1 de Pedro 1:16 y Hebreos 12:6
habla de un amor santo, porque también Dios al que ama disciplina. Dice Hebreos 12:6, Dios al que ama disciplina. Gálatas 2:20, lo conocemos, ¿cierto? Que habla acerca del amor de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Hermanos, ¿por qué se entregó Él por nosotros? Por usted, por mí. Porque nos amó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un amor que es general, benevolente. Se conoce este amor en teología como un amor benevolente. Así como hay una gracia especial, hay también una gracia común, ¿cierto? Una gracia que es para todos. Así de la misma manera hay un amor especial y hay un amor benevolente. Génesis 18:25. Dice que el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Cuál es la respuesta? Claro, Él es un juez justo, un juez que es amoroso, y por la justicia de Dios, Él tiene cuidado de muchos, tiene compasión de muchos. Dice la Escritura, no apunté el texto, pero dice que Él es el padre de huérfanos. Eso dice la Biblia, Él es el padre de huérfanos. Hay un pasaje en Génesis capítulo 1, donde dice en Génesis, en la parte del diluvio, donde dice mientras exista la tierra, algo así, no cesará la sementera, las cosechas, el verano, el invierno. El 8 solo tiene 22. Ah, es el 22. Gracias, hermano. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Hermano, es un amor para todos, general, benevolente. Dice también en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es su sol, es su sol, es su tierra, ¿cierto? Y claro, personas dicen, yo tengo mi finca, yo tengo mi propiedad, pero es su tierra, todo es de Dios. La Biblia dice que todo es de Dios. Él da lo que quiere al que le quiere también. Él es soberano en esa parte. Pero miren qué amor tan grande. Él hace salir su sol, es de Él, su sol sobre malos y buenos. Hitler, Garavito y todos estos monstruos que han existido respiraron el mismo aire que nosotros respiramos, tomaron de la misma agua que nosotros tomamos, comieron comidas deliciosas que produce esta tierra, gozan muchos de salud, de prosperidad. Hace parte de un amor general, pero es un amor que nos salva. El amor que salva es un amor especial en Cristo. Y ese amor es en Cristo desde la eternidad. Desde la eternidad. Porque lo que sucedió hace casi 2000 años en el monte Calvario
no fue algo planeado en ese momento, fue algo planeado desde la eternidad. En el estudio de los pactos, esto se conoce como el pacto, se me va en este momento, pero es el pacto que hay entre la Trinidad. ¿Cuándo ocurrió? No sabemos. Antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, ya estaba planeado que Cristo iba a morir en la cruz. No fue un accidente, como algunos teólogos dicen. No es que el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios lo vio y dijo, wow, esto lo puede usar para salvar a la humanidad. No, ya estaba planeado. Por eso el amor de Dios es en Cristo. Y cuando hablamos del amor de Dios y de los atributos de Dios, esto implica a la Trinidad. Dios es eterno, el Espíritu Santo es eterno, el Hijo es eterno. Dios es amor, el Espíritu Santo es amor, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo es amor, porque leímos que fue Él el que nos amó, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, esto implica muchas cosas, entre ellas que nosotros debemos amarnos unos a otros, ¿cierto? Ese es el estudio o una implicación que vemos en Primera de Juan. Dice, si no amamos a Dios, aunque no hemos visto, ¿cómo podemos amar a nuestros hermanos? O es al contrario, ¿cierto? Si no amamos a nuestros hermanos, a quienes vemos, ¿cómo podemos amar a Dios? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué implica eso? Debemos amarnos unos a otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por